bíblicos, uno sobre el cual vamos a hacer el mayor énfasis en esta tarde. Lo vamos a hacer en el contexto de que nuestro Dios es un Dios que consuela a su pueblo, en el contexto de la consolación de Dios para su pueblo y cómo nosotros podemos experimentar esa consolación. Así que vamos a leer ahí en Mateo capítulo 4, los últimos, creo que son 4 versículos del capítulo 4 y los primeros 3 del capítulo 5. Y luego de eso, pues entramos a esta enseñanza que tenemos en esta tarde. La enseñanza no es un estudio profundo, teológico, doctrinal. La enseñanza en esta tarde es simplemente, son herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos a través de su palabra y son el resultado de lo que Dios ha venido haciendo en la vida de sus siervos, mi vida, en la vida de esta iglesia, en la vida de muchos de ustedes, en los últimos 3 o 4 años, en este año que ya comenzó, en este primer mes que ya pasó, y sobre todo lo que ha venido aconteciendo en mi vida durante esta semana. Esta semana ha sido una semana extraordinaria, y como todas las semanas que son extraordinarias en la vida del creyente, ese hecho que es extraordinario implica que vino acompañada de verdes y maduras, vino acompañada de experiencias gloriosas, alegres, de gozo, y al mismo tiempo experiencias tristes, de angustia, de dolor. Recibimos ramos de rosa y como todos los ramos de rosa siempre vienen acompañados de espinas. Amén. Y mucha gente protesta porque las rosas tienen espinas y hay otros que dicen, gracias Padre, porque estas espinas tienen rosas. Todo depende de cuál sea el color del cristal a través del cual usted mira. Mi esperanza es que el Señor me ayude y que estas cosas tan significativas para mí, en alguna forma, pues yo pueda compartirlas con ustedes, con la esperanza de que nuestro entendimiento de Cristo, nuestro entendimiento de su Evangelio, nuestro entendimiento de lo que Él desea hacer en la vida de nosotros, se haga más claro. En Mateo capítulo 4, nuestro Señor y Salvador Jesucristo está comenzando su ministerio terrenal, conforme lo describe aquí Mateo, y luego de una serie de eventos que surgen en los versículos del 12 al 22, luego de lo que se conoce como la tentación de Cristo, encontramos en el versículo 23 del capítulo 4 que la Escritura nos dice lo siguiente: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, judíos, y predicando el evangelio del reino, todo lo que está incluido en lo que usted y yo conocemos como el Sermón del Monte, simplemente es una exposición de lo que en realidad es el reino, el evangelio del reino, y cómo ese evangelio del reino precisaba ser expresado en la vida de los verdaderos creyentes. Y Jesucristo sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todo Siria y le trajeron los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entre los que le siguieron estaban representantes de la institución religiosa que eran enemigos acérrimos del Señor Jesucristo, y que el otro propósito de esta porción bíblica que conocemos como el Sermón del Monte es precisamente la identificación de estos falsos maestros que se conocían como fariseos, escribas y saduceos. Y Cristo quiere, por medio de su enseñanza en ese
Sermón del Monte, pues dejar claro la falsedad de su enseñanza y de sus prácticas. Así que no solamente Cristo quiere proclamar el Evangelio del Reino y cómo luce eso, cómo se ve, sino también Cristo tiene la intención de desenmascarar estos falsos maestros y las falsas prácticas que acompañaban a estos falsos maestros. Entrando en el capítulo 5, entonces entramos al Sermón del Monte, lo que se conoce como el Sermón del Monte, y sobre todo lo que se conoce como las bienaventuranzas. Versículo 5 dice, viendo la multitud, Cristo, viendo la multitud, subió al monte, sentándose como era práctico en aquel entonces de los maestros de la palabra. Vinieron a él sus discípulos, debemos entender sus 12 discípulos y los que también seguían al maestro, y abriendo su boca hacía lo que siempre hacía, que era enseñar. Y que es lo que en esta tarde deseamos cada uno de nosotros que haga, que nos enseñe. ¿Alguien dice amén a eso? Que seamos enseñados por el Señor Jesucristo y su palabra. Les enseñaba diciendo, y bienaventurados los pobres en espíritu, dichosos, bendecidos, felices, aquellos que han reconocido su bancarrota espiritual, que reconocen su pobreza espiritual, que reconocen su necesidad espiritual. Esos son bendecidos, esos son dichosos, esos son los que verdaderamente experimentan la alegría, el gozo que solamente Dios puede brindar. Los que viven conscientes de esa realidad, los que han descubierto esa pobreza espiritual, son bendecidos, son dichosos, son bienaventurados. Y la razón, el resultado de hacer ese descubrimiento, primeramente es porque de ellos es el reino de los cielos, experimentarán la presencia de Dios, el gobierno de Cristo Jesús en sus vidas, en sus empresas, en sus familias, en todos los asuntos de su vida. El versículo 4, que es donde vamos a llegar, bienaventurados, bendecidos, dichosos, los que lloran, los que están afligidos, los que están tristes. El llanto, la aflicción, la tristeza a la cual se hace referencia aquí, es el llanto, la tristeza, el dolor que se experimenta con la pérdida de un ser querido, así de agudo es el dolor. Y como muchos de nosotros que quizás ya sabemos, ese versículo número 4, esa segunda bienaventuranza, es resultado de la primera. Sin la primera no existe la segunda. Sin estar consciente, ser feliz, bendecido, dichoso, porque hubo un día en que mis ojos fueron abiertos y yo me percaté de mi pobreza espiritual, me percaté de que mi vida había estado girando alrededor mío y mi pecado y mi egoísmo y mi yo y mi yo y mi yo. Mis ojos se abrieron por el nacimiento espiritual. Ahora experimento el gobierno de Cristo en mi vida. Ahora también soy dichoso, ahora soy feliz, soy bienaventurado, porque lloro, me lamento por esa pobreza espiritual, porque no la quiero, no aprecio, no deseo eso más en mi vida. Y por consiguiente, porque lloro, porque me lamento con la intensidad, la pasión, que uno llora y se lamenta ante la pérdida del más querido de sus seres, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esa es la porción particular que nos interesa para nuestra enseñanza, nuestro compartir bíblico en esta tarde. Bienaventurados, dichosos los que lloran, los que están tristes, los que se lamentan por la realidad de su naturaleza espiritual, su pobreza espiritual, porque recibirán consolación, recibirán aliento, recibirán fortaleza, no solamente en el momento de la salvación, sino durante toda la jornada que nos quede a nosotros en este lado de la eternidad. El principio se mantiene. Mientras más clara está en nosotros
nuestra pobreza espiritual, nuestra bancarrota espiritual, mayor será nuestro lamento, mayor será nuestra tristeza y mayor será el aliento, la fortaleza, las grandes porciones de la gracia de Dios que vendrán a nuestra vida. Rey David, nuestros héroes espirituales, en Salmo 55, versículos del 6 al 8, expresa su angustia, expresa su tristeza por el dolor que ha causado en su corazón la traición de un amigo. Y David lo expresa de esta forma: quisiera yo tener alas y volar como paloma hasta un lugar tranquilo. Me iría muy lejos de aquí, me iría a vivir al desierto. Buscaría refugio y me pondría a salvo de los que me atormentaran. Como David, cuando usted y yo enfrentamos tragedias, desilusiones, traiciones, tristezas, fracasos, enfermedades, lo que usted y yo desearíamos es escapar a un lugar seguro donde usted y yo pudiésemos encontrar consuelo, donde pudiéramos guarecernos, una palabra que utilizan en mi país, no sé si en otros países se utiliza. Uno se guarece, se esconde cuando cae un aguacero fuerte, uno se ubica debajo de eso, ¿verdad? Guarecernos, encontrar un lugar de consuelo es lo que queremos. En plano personal yo he aprendido mis experiencias con esas tragedias, con esos desengaños, fracasos, tristeza, todas esas cosas, que ustedes son expertos en ellas también. He aprendido que mientras más profundo es el dolor, mientras más profunda es la tristeza, mientras más fuerte es la presión, mientras más terrible es la desesperación que usted y yo experimentemos, más elusivo, humanamente hablando, es el consuelo para nosotros encontrar. Mientras más intenso, más difícil conseguir consuelo. Como ya le dije, Mateo 5:4 es la porción que nos va a ocupar la mayor parte del tiempo en esta tarde, que no vamos a tener una enseñanza donde haya mucha exposición teológica y doctrinal, simplemente algunos principios bíblicos en cuanto a qué nosotros podemos hacer, cómo podemos ver bíblicamente hablando el concepto del consuelo de Dios. Escuchamos del consuelo de Dios, y Dios consuela, es nuestro consolador. El Espíritu Santo es Paracleto, es nuestro consolador. Pero ¿cómo se ve eso en mi vida? ¿Cómo se expresa eso en mi vida? Muchas veces nosotros estamos bien distantes de poder concebir eso, entender eso, apropiarnos de eso, aplicar a eso en nuestra vida. Y ante la serie de circunstancias que han venido a mi vida en esta semana, en la vida de otras personas con las cuales he tenido interacción, me parece pertinente detener y hablar sobre este asunto. Así que en Mateo capítulo 5, versículo 4, Cristo Jesús, nuestro Redentor, el Maestro, el que enseña mejor que nadie, nos da una promesa de consuelo. Esa promesa de consuelo está basada en una premisa que a prima facie, de primera intención, parece como una contradicción. Preste atención para que no se pierda. Bienaventurados, que quiere decir bendecidos, dichosos, felices. Los que lloran, los que están tristes, los que se lamentan, porque recibirán consolación, recibirán aliento y fortaleza. Eso, humanamente hablando, suena como una contradicción. ¿Por qué razón? Porque en la historia del ser humano, en la historia de la humanidad, sea aquí en los Estados Unidos, sea en Venezuela, sea en Colombia, sea en Cuba, sea en Costa Rica, sea en Puerto Rico, sea donde seas, sea en la China, sea en África, sea donde sea, hay una verdad básica que ni siquiera se cuestiona. Esta es la verdad básica que ni siquiera se cuestiona, es que las circunstancias favorables producen felicidad y que las circunstancias desfavorables producen tristeza. Esa es una verdad que se asume como que this is the way it is. Circunstancias desfavorables, tristeza. Circunstancias favorables, alegría. Sin embargo,
cuando nuestro Rey, Redentor, Creador de todas las cosas, nuestro Dios eterno, el Señor Jesucristo, describe uno de esos caminos que conduce a la bendición, en cierta forma, con esos principios humanos y los trastoca. En mi país dirían, los pone patas arriba. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Tú quieres ser bendecido? Llora, lamentate, está triste. Oh, how is that? No solamente eso, sino que en Lucas capítulo 6, versículo 25, esto es lo que Cristo dice: ay de vosotros los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. En las notas suyas, por favor. De paso, saque su lapicero porque hoy creo que va a tener que escribir si quiere, ¿verdad? Eso es cosa suya. Pero hoy hay para poder escribir. Otras veces no hay mucho que escribir, pero hoy puede escribir algunas cosas. Comience con esto. Los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Ahí, la palabra es penteo en idioma griego. Llorar es una expresión profunda e intensa de lamento. La forma que está escrito en sus notas es llorar o lloran, expresión más profunda e intensa de lamento. Quiere decir que no hay una expresión en el idioma griego más profunda y más intensa de lamento que esta que se conoce como penteo, que se traduce lloran al español. Y como ya mencioné, esa expresión profunda e intensa de lamento está asociada a la muerte de un ser querido. La palabra consolación, paraclesis, de donde tenemos paracleto también, sugiere consuelo, aliento, fortaleza, y añadidos entre comillas, que es el resultado del perdón y la salvación, porque el versículo 4 es continuación del versículo 3, donde dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Right? Así que en cierta forma podemos decir que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está diciendo: bendecidos son aquellos que profundamente se lamentan, son aquellos que profundamente se entristecen por su realidad espiritual, su pobreza espiritual. Y la razón por la cual son bendecidos es porque serán consolados, serán alentados, serán fortalecidos por medio del perdón, la salvación que hay en Cristo. Serán fortalecidos, alentados, consolados por medio del perdón, la salvación, la redención, la justificación, la santificación, la glorificación que hay en Él, y ese Él es Cristo. En Lucas capítulo 2, versículo 25, está en sus notas, hablando de ese momento en que Cristo es presentado en el templo. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y un poco más adelante dice: hoy han visto mis ojos la consolación de Israel. Y lo que había visto era al Señor Jesucristo en su condición de bebé. Hoy mis ojos han visto la consolación de Israel, el príncipe de paz, la salvación de Israel. Así que no perdamos tiempo y vamos a entrar de lleno a la enseñanza en términos prácticos. La palabra de Dios nos habla, entre otras cosas, de distintos tipos de tristeza. En las notas suyas identificamos 3 tipos de tristeza. La primera es la tristeza inadmisible debía haber dicho. Esa es la tristeza que experimentan aquellos cuyos planes son malvados y que son frustrados. Gente que tiene planes malvados y se frustran. Esa es la tristeza que es inadmisible. Now, eso lo podemos ver. See if I found that. Here you go. Thank you, Lord. You're so good.
Very good. En 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 2, nos habla de un individuo llamado Amón, uno de los hijos de David, que se enamora de su hermana Tamar. Y el enamoramiento era de tal intensidad que acabó por enfermarse de angustia y de tristeza. Según de Samuel 13:2 dice lo siguiente: estaba Amón tan angustiado que se enfermó a causa de su hermana Tamar, pues por ser ella virgen le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Esa es una tristeza que es inadmisible a los ojos de Dios. Hay una tristeza que es admisible, right? La tristeza que es común a todo ser humano, para la cual el llanto y el lamento trae sanidad. La tristeza que se experimenta por el luto, por las pérdidas, por las derrotas y sobre todo por la soledad. Salmos 42, versículos del 1 al 3 dice: como sediento siervo en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento, porque quien escribe está alejadísimo, está en tierra extraña en ese momento, anhelando su hogar, anhelando el templo, anhelando su experiencia religiosa. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, concluye diciendo. Y tercero, hay una tristeza que es según Dios. La tristeza que es según Dios. Y la tristeza acerca del pecado que conduce al arrepentimiento. Bienaventurados los pobres de espíritu. Esos son los que han experimentado la tristeza que es según Dios. Los que han visto su bancarrota espiritual, la han confesado, se han arrepentido y que lloran ante esa realidad. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual hay que arrepentirse, no hay que arrepentirse, debió haber dicho, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo es remordimiento sin santificación. Esa es la tristeza del mundo. La tristeza del mundo es orgullo herido al ser sorprendido por otras personas. Otra versión bíblica nos dice de 2 Corintios capítulo 7:10, pero tristeza que según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay que lamentar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades del mundo los puede matar. Nada bueno va a producir en su vida. Así que la palabra de Dios enseña que la pobreza espiritual conduce a la tristeza que es según Dios. Y la tristeza que es según Dios es una tristeza que nos conduce al arrepentimiento. Y otra vez, los pobres en espíritu se convierten en los que lloran, porque la tristeza que han experimentado es la tristeza que es de Dios. Right? Now, el resultado de la tristeza en las notas suyas, ¿ok? No es la tristeza lo que bendice. La bendición está en el consuelo. La bendición está en el aliento, en la fortaleza que Dios concede a los que experimentan la tristeza que es según Dios. Si usted experimenta la tristeza que es según Dios, que implica confesión y arrepentimiento, entonces usted va a recibir el consuelo, usted va a recibir el aliento, usted va a recibir la fortaleza de Dios. David en Salmo 23 nos dice lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no algunas, en todas nuestras tribulaciones. ¿Con qué propósito? Para que podamos también nosotros, Matete, miércoles pasado, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Mi énfasis hace un momento atrás, al comenzar la oración, es el hecho de que cada uno de nosotros necesitamos estar conscientes de que alrededor nuestro hay otras personas y necesitamos saber quiénes son y necesitamos saber que esos son familia nuestra y necesitamos saber que vamos a pasar la eternidad con ellos para siempre. Y que lo que experimentamos aquí los domingos simplemente es a dress rehearsal for that. Es un ensayo. Eso es lo que nos espera. Algunas cosas que la iglesia hace, la iglesia enseña, la iglesia evangeliza, la iglesia bautiza y la iglesia se cuida unos a otros. Matetes, miércoles de la noche. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, ¿por medio de qué? Por medio de esa consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ok? Now, un poquito más profundo, agárrese bien, porque estamos tratando de definir cómo esto trabaja antes de entrar a cómo puedo experimentar este consuelo en mi vida. Lo voy a experimentar cuando entienda cómo es que bíblicamente funciona. 3 cosas presentes en la tristeza que es según Dios. 3 cosas que resultan en bendición. Preste atención porque de primera intención no se pueden procesar automáticamente. 3 cosas presentes en la tristeza que es según Dios. Lo primero es la eliminación de los obstáculos que la impiden. ¿Qué es eso? La eliminación de las cosas, las circunstancias, las situaciones, las personas, lo que sea, que impide ¿qué? Que impide la tristeza que es según Dios en mi vida. Eso envuelve, ¿ok? Y esos obstáculos que impiden la tristeza que es según Dios son las cosas, escuche que es importante, son las cosas que resisten la obra del Espíritu de Dios en nosotros. El amor por el pecado. Amor por el pecado. Eso no tiene que ver conmigo. Don't go so fast. Cuando no confesamos nuestro pecado, estamos expresando nuestro amor por el pecado. Porque si no tuviéramos amor por el pecado, aprecio por el pecado, pues lo confesaríamos como pecado. Otra cosa que resiste el Espíritu Santo, despair, la desesperación. Pensar que Dios se ha dado por vencido conmigo. Como ya dijimos en la introducción, ¿cuántos son de Cristo? ¿Cuántos han nacido de nuevo? No fue aquí, fue en la escuela bíblica, perdón. I'm sorry. Que una cosa tan rápido tras la otra. Aquí nadie estaba buscando de Dios. Get that out of your mind. Aquí es Dios el que anda buscando a nosotros. Quizá algún día tú invitaste a Cristo a tu vida, oraste, algo así. Pero si llegó un momento en que genuinamente tú le pediste a Cristo, ven y todo, es porque ya Cristo estaba dentro de ti. Gloria a Dios. Let's leave it there. Okay. Otra cosa que resiste el Espíritu de Dios, que vamos a eliminar cuando la tristeza es según Dios, es la presunción. Presumimos. Decimos, el pecado es malo.
pero no es tan malo como para ser confesado. ¿Alguien tiene por ahí a la mano una copia del librito que estamos utilizando de John Owen? Tráigamelo por acá, hermana, por favor. O dáselo a tu esposo, que te lo traiga el esposo. O darlo tú de una vez, no hay problema. Qué chévere. Ah, bien. No te preocupes que la semana que viene vamos a hablar de los esposos y las esposas. I'm just kidding, I'm just kidding. De paso, la semana que viene vamos a tener un servicio extraordinario para la gloria del Señor. Vamos a tener un servicio donde vamos a tener presentaciones de niños. Creo que tenemos 4 familias, posiblemente 5 o 6. Esto va a estar aquí lleno de niños y eso. Y vamos a gozar en el Señor, ¿ok? Now, la razón por la cual hago esto es porque este libro se llama La mortificación del pecado. Esto fue escrito hace 300 o 400 años atrás y este es un libro que estamos utilizando en nuestra escuela bíblica. Es un estudio extraordinario de súper excelencia, particularmente para aquellos que genuinamente quieren lidiar correctamente con la realidad que está presente en la vida de todo cristiano, que es el remanente de pecado que queda en nosotros del viejo hombre, la vieja naturaleza. Y hay 2 cosas que podemos hacer con ese viejo hombre, esa vieja naturaleza. O podemos nosotros mortificarla, hacer que se muera, no alimentarla, que es lo que la Escritura nos dice, o podemos amamantarla, alimentarla, pasarle la mano. Y una de las cosas que vemos en nuestro estudio, porque es basado totalmente en lo que dice la Escritura, es que nuestro mayor problema no es con los grandes pecados, nuestro mayor problema son con las zorras pequeñas que echan a perder el viñedo. Son esos pecados de omisión que en este momento, cuando yo estoy hablando, a usted le están incomodando. Déjeme tranquilo, no me moleste, no me traiga esas cosas. Right? Esos son los que echan a perder el viñedo. Las cosas que yo sé que Dios me ha dicho que yo debo hacer, que yo simplemente estoy diciendo, I'm not going to do them. Right? Y como son chiquitos, pues a Dios no tiene problema con eso, son chiquitos. Right? Otra vez, el pecado es malo, cosas que resisten el Espíritu de Dios. Pero no es tan malo como para confesarlo y arrepentirme. ¿Sí, no? Yo no estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga. No estoy siendo fiel con las cosas que Dios me ha dicho que debo hacer. Que se esperan de mí como creyente. Y otra cosa que resiste el Espíritu de Dios es la dilación. Dilación es tardanza. Un día de esto lo voy a confesar. Por ahora, pero en este momento no. Cuando algo suceda, cuando la cosa se arregle, cuando tenga otro trabajo, entonces voy a ofrendar. Right? Cuando los nenes se vayan de la casa, pues entonces voy a servir en cualquier cosa de la iglesia. O todo ese sinnúmero de cosas que nosotros sabemos cómo es la cosa. Right? Un día de esto voy a confesar mis pecados y un día de esto me voy a arrepentir. La segunda cosa presente en la tristeza que es según con Dios, primero la eliminación de los obstáculos que la impiden. Segundo, el estudio de la palabra de Dios. Right? Si en mi vida va a haber tristeza que es según Dios, eso va a ir cogido de la mano del estudio de la palabra de Dios. Por eso, miércoles por la noche tenemos este hábito que algunos de ustedes tuvieron por un tiempo y tristemente debido a la dichosa pandemia que todavía está dando 2 o 3 cantazos por ahí y entendemos, right? Pero muchos de ustedes han permitido que ese tiempo de aislamiento
los haya enfriado a tal punto que ahora no encuentran cómo salir de su casa un miércoles donde está tan cómodo la cosa y si hace un poquito de frío, peor todavía. No. El estudio de la palabra de Dios que nos permite reconocer lo repulsivo que el pecado es para Dios y lo dañino que es para nosotros, las consecuencias. ¿Okay? Y la tercera cosa que está presente es la oración por un corazón contrito y humillado. Now, una oración de esa clase es algo, primeramente, yo quiero un corazón contrito y humillado. Mi corazón está duro como el cemento Ponce. Señor, yo quiero, Señor, que tú quebrantes mi corazón y me dejes con ese corazón contrito y humillado. Esa es una oración, eso es algo que solamente Dios puede dar. No solamente eso, sino que es algo que la Escritura dice que Dios nunca se rehúsa a dar. Si quiere algo que es seguro que Dios le va a dar, es eso. Corazón contrito y humillado. Usted lo pide de verdad, you're gonna get it. For sure. No doubt whatsoever. ¿Ok? So, otra pregunta más. ¿Cómo saber si nuestra tristeza es según Dios? Dos cosas. Primero, tiene que haber sensitividad dentro de mí hacia el pecado. Los que lloran, right? Se lamentan, don't like it, hate it. Right? Usted no es indiferente al pecado. De hecho, usted no disfruta el pecado. El punto es, let me just go in there de una vez, con el amor de Cristo, right? Porque el que no cogía de una pata cogía de otro, y el que se cree que esté firme, mire que no caiga, right? Si no es indiferente al pecado, no lo disfruta. No disfruto los pecados grandes, pero los pecados pequeños de omisión posiblemente sí los disfruto. Think about that. Creo que aquí al final de mi vida, 70 años, me doy cuenta que una de las cosas que más yo he subestimado durante mi vida caminar con el Señor han sido los pecados de omisión. El no hacer las cosas que se supone que yo haga. No han tenido mucha atención. Lo que yo me he enfocado la mayor parte de mi vida es asegurarme que no hago las cosas que dice Dios que no debo hacer. Pero el hacer las cosas que Dios dice que yo haga, no dejar de hacerlo, eso no ha sido tan importante para mí. Me doy cuenta que me ha robado mucha intimidad con el Señor. Y que al mismo tiempo ha abierto la puerta para que otras cosas feas se metan en mi vida. Y que yo responda a circunstancias en formas en que no debo responder. Y me he privado de verdaderas bendiciones en mi vida por no hacer lo que yo sé que Dios espera que yo haga. Right? So, sensitividad hacia el pecado. Si es tristeza según Dios, voy a ser sensitivo contra el pecado. Y haber experimentado el perdón de Dios. Y cuando uno experimenta el perdón de Dios, la tristeza que es según Dios, pues tú sabes que has experimentado ese perdón por la paz que hay en tu corazón, gozo, el consuelo que Dios trae a tu vida. Ok, vamos a terminar con esto. ¿Cómo experimentar el consuelo de Dios? ¿Qué necesito hacer? Okay, hay unas cosas que necesitamos hacer. Hemos dicho a la saciedad que en todos los asuntos of the affairs of the Christian life, you are always going to find those two major issues, the sovereignty of God and human responsibility. En todos los asuntos de la vida del hombre siempre te vas a encontrar con esos dos elementos presentes que son las vías los rieles de la vía del tren, donde va uno, va al otro, los dos rieles, que es la soberanía de Dios, el poder de Dios, el que es Dios el que está haciendo, que es Dios el que hace todo lo que tenga que hacerse, pero la responsabilidad humana. Y que ambas cosas van cogidas de la mano. Y que no es nuestra responsabilidad tratar de determinar cuál es cuál. Nuestra responsabilidad es entender que esa es la metodología establecida por Dios. Y que no es una o la otra, que son ambas.
en la misma proporción, en la misma intensidad. ¿Okay? El consuelo lo trae Dios. Si vamos a tener consuelo bíblico, genuino y verdadero, va a ser la obra exclusiva del poder de Dios, el Espíritu Santo en mi vida. Pero al mismo tiempo hay una serie de cosas que yo preciso hacer para poder experimentar genuinamente, de forma consistente, ese consuelo. ¿Okay? Son 3 cosas bien simples que cada uno de ustedes que llevan algún tiempo aquí en esta iglesia local conoce. Pero simplemente a manera de refrescar el asunto, veníamos en la mañana, Pastor Marcel y yo veníamos hablando del hecho de que, pues, como seres espirituales que nosotros somos, lo normal que se espera de nosotros es que una vez tuvimos el nacimiento espiritual, que crezcamos espiritualmente, que maduremos espiritualmente, que nuestra mente sea renovada, que nuestro entendimiento, nuestra capacidad para entender, la capacidad de luz, la claridad, la iluminación de Dios en nuestra vida, pues vaya aumentando, vaya creciendo. ¿Right? Y por ende, quiere decir que lo que entendimos, el entendimiento que tuve del Salmo 23 en el 2017, a la luz de la realidad que yo soy un ente espiritual que está creciendo, que voy madurando, que mi entendimiento se va renovando, que mis ojos se van abriendo. Quiere decir que en el día de hoy, en el 6 de febrero del año 2022, mi entendimiento del Salmo 23 precisa ser distinto, más profundo, más elevado, más claro de lo que era el 6 de febrero del 2017. Amén. All right. Aquí hay cosas que vamos a mencionar que algunos de ustedes han escuchado muchas veces, no solamente en esta iglesia, sino en alguna otra iglesia o de labios de algún otro pastor que es fiel a lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué necesito hacer? Lo primero que necesito hacer es aprender a reconocer que Dios está conmigo. Hay personas que insisten, hermano Papito, en que no importa lo que tú creas, si eres sincero. Tú crees lo que tú quieras, después que seas sincero. Sabemos que ese es un disparate, eso es una mentira del diablo. Porque sí importa lo que tú creas. Necesito aprender a reconocer, son 2 palabras, aprender a reconocer que Dios está conmigo. Una de las razones es porque cuando estamos dolidos, tristes, quebrantados, que es casi todos los días, nos olvidamos de dónde Dios está. La Escritura dice que Dios es omnipresente. ¿Amén? En términos generales, universales, Dios es omnipresente. Pero la Escritura nos dice, por ejemplo, en Salmo 34, 18, cercano está ¿quién? Jehová, cercano. ¿Dónde está cercano? ¿De quién está cercano Jehová? De los que están quebrantados de corazón. ¿Y salva a quiénes? Que es lo contrario al corazón duro que piensa que no, yo estoy bien, aquello está mal, pobre mujer, pobre hombre, pobre aquel otro, no, esa persona, pobrecito, yo tengo que ser paciente con ellos porque yo entiendo, yo comprendo lo que la Escritura dice, pero esta persona, ¿sabes? Hay que, no, man. Eso no debe ser lo que sale de mi boca, eso no debe ser lo que haya en mi mente, eso no debe ser lo que me defina a mí, lo que la gente piense de mí cuando me vean y dice, ese tipo se cree que es la 4ª persona de la Trinidad. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a quienes, a los de contritos de espíritu, están sus notas, los contritos de espíritu. No, hay unas cosas que debo recordar cuando se trata del consuelo de Dios en mi vida. Me trae consuelo.
El hecho de que Dios está alrededor, Dios es omnipresente, pues eso me da, Dios está presente en todos lugares. Y está cercano de los que son afligidos, también eso. Pero hay otros detalles que son más específicos que en realidad provocan consuelo y fortaleza y ánimo. Right? Job capítulo 13, versículo 27 dice: pones además mis pies en el cepo, vigilas, subraya vigilas todos mis caminos, y pones cerco a las plantas de mis pies. En otras palabras, Dios me está vigilando. Debo recordar eso. Dios me está vigilando. Salmo 56, 3 dice que Dios recoge cada una de mis lágrimas en su redoma y las tiene apartadas en su libro. He escuchado muchas personas decirme: pastor, nadie sabe lo que yo estoy pasando. Y lo que normalmente me viene a la mente es decirle: 1 Corintios 10:13 dice que no me ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, que fiel es Dios, que nos dejará ser probado más de lo que podamos soportar. En otras palabras, cuando la gente dice: nadie sabe lo que yo estoy pasando, digo, pues yo lo respeto, pero la Biblia dice que por lo que usted está pasando, ya miles de personas han pasado por eso. ¿Sí? Pero si soy compasivo en ese día, lo que me debería venir a la mente, usted posiblemente tenga razón, nadie sabe lo que está pasando, pero Dios sabe. That's the key. Ahí está el consuelo. Nadie sabe, Dios sabe. Repita conmigo: Dios sabe. Otra vez, Dios sabe. Dios sabe. Nadie sabe, pero Dios sabe. No me da consuelo. Dios me está vigilando. Segundo, Dios quiere protegerme. No me está vigilando para cuando yo meta la pata, azotarme. No, Dios quiere protegerme. Nahum capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno todo el tiempo. Fortaleza en el día de mi angustia y conoce a los que Él confían. Fortaleza en el día de angustia. Lo que pasa en la vida mía es importante para mi Padre Celestial. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Lo que le pasa a sus hijos es importante para usted? Yo espero que sí. Si no lo es, arrepiéntase. Siendo nosotros imperfectos, egoístas, centrados en nosotros mismos que somos, lo que pasa con nuestros hijos les importa, cuanto más a nuestro Padre Celestial, que es perfecto. Ahí tiene fuente de consuelo. Dios me está vigilando para protegerme. Dios me ofrece ayuda. Dios promete que yo voy a hallar gracia. Ven donde mí que vas a hallar gracia para el momento oportuno. Dios quiere confortarnos. Así que Dios, la palabra dice, Dios está vigilándome para protegerme, para ayudarme. Pero no es solamente eso suficiente para alcanzar el consuelo. La segunda cosa en la nota suya que necesito hacer. Primero necesito reconocer que Dios está conmigo, pero necesito decidir desprenderme de mi dolor. Nosotros tenemos un dicho que hemos repetido por 3 millones de veces en nuestra iglesia, que es que nosotros no podemos evitar que las aves nos vuelen por encima de la cabeza. Ustedes que vinieron por primera vez hoy, listen to it. Yo no puedo evitar que las aves, the birds, me vuelen por encima de la cabeza, pero yo puedo evitar que me hagan nidos en la cabeza. Yo no puedo evitar que pensamientos me crucen la mente, pero yo puedo evitar quedarme ahí alimentando esos pensamientos, elaborando esos pensamientos, you know what I mean, ¿sabes? Provocando que se conviertan en una madeja y se hagan una cosa fea. Yo necesito desprenderme de mi dolor. Isaías 43, 18, 19 dice lo siguiente: no os acordéis de las cosas pasadas, porque nosotros podemos hacer eso. Si yo no tuviera la capacidad de acordarme o no acordarme, pues Dios no me lo pediría. Yo no puedo evitar que me venga a la mente, pero lo que yo puedo evitar es quedarme ahí estoqueado en eso.
Right? Eso es lo que quiere decir. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Right? He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Cristo, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto, de ríos en la tierra estéril. En otras palabras, una vez que aprendo a reconocer que Dios está conmigo, necesito tomar la decisión que yo voy a desprenderme de mi dolor. Ahora, ¿cómo yo puedo, o sea, la forma en que yo tomo la decisión de desprenderme de... Está hablando la voz de la experiencia, familia. All right? Aquí no estoy tocando de oído, estoy simplemente compartiendo aquí mi vida. Right? La forma en que tomo la decisión de desprenderme de mi dolor es rehusando hacer espacio para eso en mi mente. I can choose that. No puedo evitar que me venga, que se aparezca de momento, pero puedo evitar que se quede ahí. Right? No, chévere, pero lo siento mucho, no hay espacio. No hay vacantes, todos los cuartos están ocupados. Fácil, no. Posible, sí. Promesa de Dios que nos va a ayudar, claro que sí. Humanamente hablando, hay un par de cosas que quizás no son muy importantes mencionar, pero simplemente para satisfacer la curiosidad de algunos. Las cosas que han sucedido en nuestra vida son parte de nuestro pasado. Y son parte de nuestro pasado, es que pasado. Pasado es pasado. Pasado. Ya pasó. ¿Right? Y mucho de lo que pasó en mi pasado me hizo sufrir. Señora Imelda, que estaba hablando con usted el otro día. Y me provocó toda clase de confusión en mi crianza, en mi desarrollo como ser humano. Inseguridades de toda clase. Pero eso que pasó en mi pasado, perdonando la redundancia, eso que sucedió, no puede continuar haciéndome inseguro, no puede continuar haciéndome sufrir, a menos que yo se lo permita. Y ahora en Cristo hay una nueva naturaleza, ahora residiendo dentro de mí el Espíritu Santo de Dios. Ahora puedo utilizar el lavamiento de la palabra de Dios. Ahora en Cristo, pues entonces no se lo vamos a permitir. El Espíritu Santo nos ayuda. Escriba esto en sus notas, me parece. Sí, escríbalo por ahí. Está en la última página, la parte de arriba. Señor, ayúdame a dejar de estar enfocándome en lo que perdí y a comenzar a enfocarme en lo que me queda. ¿Y qué tal? Lo que perdí es el pasado. Yo no estoy trivializando las cosas que nos han pasado a cada uno de nosotros en nuestra vida. No estoy diciendo son tonterías, son una bobería, en ninguna forma. Y cuídese usted de estar poniéndole labels a lo que le ha pasado a algunas personas y decidir, eso es algo serio. Eso es una tontería. Eso no es el trabajo suyo determinar eso. Lo que pueda parecerle a usted una tontería, para esa persona quizás es la tragedia más grande de su vida. Asegúrese que su conversación está sazonada con la sal de la gracia de Dios.
All right, vamos a terminar temprano. Gloria a Dios. Praise the Lord. Okay. Now, hay algunas cosas que, está bien. En este día puedo tomarme la libertad de hablar de eso un poquito. Hay unas cosas que no debemos hacer con esos recuerdos que no son buenos. Hay unas cosas que no debemos hacer con nuestro lamento, con nuestra tristeza, con nuestro dolor. Preste atención porque voy a ir bien rápido, ¿ok? ¿Qué no debo hacer? No debo pretender que no existe o que no existió porque sí existió. Y el dolor está ahí, sí existe. Pero no debo torturarme a mí mismo pensando constantemente sobre el asunto. Como yo sé que estoy pensando constantemente el asunto, quejándome constantemente. Otra cosa que no debo hacer es permitir que el resentimiento tome control de mi vida, que ocupe mi mente tratando de buscar formas yo de ajusticiar, de desquitarme. Eso no debo hacer. Particularmente si usted es creyente. Porque si usted está tratando de hacer eso, el Espíritu Santo está totalmente entristecido en usted, está apagado. Porque el mismo Espíritu Santo fue el que escribió y dijo, don't do that. Porque yo hago eso. El Espíritu Santo. Lo que debe hacer es entregarle todo a Dios. Me he escuchado hablar muchas veces por un individuo llamado Tomás Ramírez. Yo puedo decir el nombre porque hay 3.375 trillones de Tomás Ramírez en este planeta Tierra. En Puerto Rico hay sobre 2 millones, yo creo. Puedo decirlo y nadie sabe quién es el que yo estoy hablando. ¿Cuál de ellos es? Pero este Tomás Ramírez era un individuo que por muchos años estuvo ahí, que me fastidiaba la vida y que me acordaba y me amargaba y yo buscando formas y algún día que yo pueda, que esto es lo que le voy a hacer y cuestiones. Pues, fue un individuo que trabajaba con la policía y me fabricó un caso de drogas a mí en Puerto Rico y pues me hizo pasar por muchas experiencias dolorosas. Ahora en Cristo, pues Tomás Ramírez no me provoca ningún malestar porque cada vez que me acuerdo de él, lo que hago es orar por él, por los hijos, por los nietos. Señor, si algún día se te ocurre traerlo en mi camino, por favor, ayúdame a reconocerlo. Porque yo lo que vi a ese individuo fue como 5 minutos, un día en la corte, de lejos, nada más. Para darle las gracias, porque de lo que él hizo, surgieron tantas y tantas cosas buenas. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Es one way. Hay varias cosas. Una circunstancia la podemos, we can deal with issues my way or God's way. Puedo utilizar mi perspectiva o la perspectiva de Dios. Y lo que Dios quiere al salvarnos es simplemente, pues, salvar nuestra alma, pero no se queda ahí la cosa porque nos quedamos en este lado de la eternidad. Dios lo que quiere es renovar mi entendimiento, continuar trabajando en mí para que yo deje de pensar como yo pensaba anteriormente y piense como Él quiere que yo piense. Y nosotros somos terquitos, ¿right? Porque queremos la salvación que Él nos da, pero no quiero seguir yo ejecutando, bregando con los asuntos de mi vida a mi manera.
que lo que trae son dolores de cabeza y que no hay progreso ni nada de esa cuestión. Y la razón por la cual sucede eso es porque no ha habido un momento en la vida nuestra donde hemos estado conscientes de nuestra bancarrota espiritual, aún después de creyentes. Y que el hecho de que la conciencia de mi bancarrota espiritual, pobres los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, a ver, eso no es una cosa que sucede una vez en la vida de nosotros, eso es una cosa constante. Es el publicano. Nosotros tenemos que ser fanáticos del publicano, seguidores del publicano. Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Pero usted, pastor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Hoy más que nunca, hoy que he tenido la oportunidad de ver con claridad la palabra de Dios, que es claro que estoy mal, que estoy sucio, que necesito ser limpiado. Y me provoca tristeza y me provoca llanto, que a su vez trae como resultado el consuelo de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. We don't want that. Ese es uno de los muchos problemas que tenemos como creyentes. Esa parte no la queremos. Queremos continuando, querer ser el muchacho de la película. Queremos continuar mantener esas actitudes y esas perspectivas que teníamos antes, que recibimos de nuestra educación formal o en nuestro hogar o en el barrio o donde fuera. Y esa es una de las razones por las cuales estamos aquí en el día de hoy. Simplemente Dios volviendo a recordarnos esos asuntos. Porque Dios no se da por vencido con nosotros. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Now, hay dolores, hay lamentos, hay angustias que están dentro de nuestro control, pero hay otros que están fuera de nuestro control. Y muchas veces el dolor que más duele es aquel que está fuera de nuestro control. Yo he aprendido eso, pero también he aprendido, gloria al nombre de Jesús, que nada está fuera del control de mi Padre Celestial. Y por esa razón, aunque a veces no entiendo, ¿verdad? Aunque a veces me falta la fe, pero sé lo que Dios dice, que yo no estoy aquí para cargar con esto, que yo lo que debo hacer es traer mis cargas sobre Él. Como yo sé, eso lo sé, bíblicamente lo sé, que Él está en control de todo, que nada está fuera de su control, por eso le entrego todo a Dios. No importa lo que usted crea. ¿Usted cree en la soberanía de Dios? ¿Usted cree en la soberanía de Dios? Pues entonces usted no tiene problema en entregarle todo a Dios. Usted no tiene problema en que algunas cosas están fuera de mi control. Yo no puedo controlar esto. Yo no puedo controlar el juez. Yo no puedo controlar lo que aquel va a hacer o lo que aquella me va a decir. Yo no puedo controlar lo que el trabajo va a hacer. Yo no puedo controlar, pero Dios sí puede controlar. Y Dios es soberano. Y nuestra mente necesita cambiar, nuestra mente necesita ser renovada y empezar a procesar las circunstancias de nuestra vida de esa forma, traer nuestra teología, traer nuestra doctrina al diario vivir. Esta semana algunas cosas se suscitaron complicadas y no sé qué, y de primera intención pues, wow, right? Pero el wow me duró, gloria al nombre de Cristo, como 7 minutos. Porque el wow fue enfriado totalmente por Dios es soberano. Él ha sido soberano. Él nunca nos ha fallado. Él nunca ha llegado tarde. No ha llegado muchas veces en el momento que nosotros queríamos que hubiese llegado, pero llegó en el momento que debía haber llegado. Y en el proceso de espera, Dios continuó trabajando en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Otra palabra de aliento para algunos de ustedes que están pasando la difícil. Nunca olvide que Dios está consciente de todo lo que le hacen a usted. All right? Salmo 10:14. Tú lo has visto
Porque mires el trabajo y la vejación, la palabra es fea, para dar recompensa con tu mano. ¿A ti se acoge quién? Suraya, ¿de quién? Desvalido. El issue es, would you see yourself like that? Dios quiere que nos veamos de esa forma, desvalido. That's what I am. Yeah, sí. Si me pongo de verdad y me siento y analizo mi vida y mi realidad y todo lo que he aprendido y toda mi experiencia, me veo en este momento, yo soy un desvalido. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. ¿Qué debo hacer con el dolor, la tristeza, la angustia, el coraje y el lamento que está encerrado en mi corazón? Primero reconoce que Dios está contigo, vigilándote para protegerte y para cuidarte. You should do that. Despréndete de tu dolor, entrégaselo a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y la tercera cosa, aprende. Aprende a través del estudio de la palabra de Dios. Asegúrate que tú tienes un estilo de vida de confesión de pecado y arrepentimiento. Si no hay confesión y arrepentimiento, por más que leas la Biblia, por más que estudies, no vas a aprender nada. Antes de ponerte a estudiar y a leer, lo que sea, saca tiempo para orar y trae adelante de Dios, ofrece tu corazón, Señor, trae a mi mente, a mi consciente, ¿qué está mal conmigo? Aprendí a descansar en los recursos de Dios, a descansar. En mi país había una palabra que se utilizaba que era despectiva con relación a algunas personas que dependían en otros. Es tipo un recostado, lo que le gusta es estar recostado, ¿right? Dependiendo de otros. Bíblicamente lo mejor que nosotros puede ser, estamos recostados de Dios. Depender constantemente de Dios. Y hay que aprender a depender de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aprender de Dios es algo muy distinto a ser una persona religiosa. A ir a una iglesia, envuelto en un rito, un ritual, prender unas velas, hacer unas oraciones, dar una ofrenda o dar un diezmo, dar lo que sea. Hey, aprender a depender de Dios está bien distante de esas cosas. Yo oro con mi Diosito, yo quiero mi Diosito, y mi Diosito esto, y mi Diosito aquello. Respetuosamente, y que el Señor me proteja de sonar arrogante. Con todo respeto, no es un Diosito. Es un Dios bien grande y santo. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Hay que aprender a descansar en los recursos de Dios. Él es el único que nos puede dar la consolación. Consejeros no dan consolación. Sean seculares o sean cristianos, entre comillas. Medicamentos no dan consuelo. El alcohol no da consuelo. Disney no da consuelo. Facebook no da consuelo. TikTok no da consuelo. Trabajar no da consuelo. Los deportes no dan consuelo. No hay serie mundial, no hay serie del Caribe, no hay Super Bowl que den consuelo. Cada una de esas cosas son soluciones rápidas que sin lugar a dudas no funcionan. 3 fuentes de consuelo que no fallan. La primera, que usted conoce, porque si usted ha venido a esta iglesia por algún tiempo, sabe que ahí es donde estamos todo el tiempo.
Llene su mente con la palabra de Dios. Hay consuelo. Llena tu mente de la palabra de Dios. Ayúdame a acordarme de tu palabra. Tu palabra es mi fuente de fortaleza. Tu palabra es fuente de consuelo. Tu palabra es fuente de esperanza para mí. Salmo 119, versículos 49 y 50. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 52, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar, ha sido fuente de mi esperanza, es mi consuelo en la aflicción. Tu dicho me ha vivificado, me ha fortalecido. Muchos se han burlado de mí los soberbios, pero no me he apartado de tu ley. Subraya lo próximo. I just love that. Esa última parte es mi favorita. Me acordé, Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Love it. Love it. Me acordé. Si se acordó quiere decir que se los había memorizado, ¿verdad? Los tenía en su mente. Me acordé de tu dicho, lo que has hecho, lo que tú has dicho. Y me consolé. Cada instante en medio de la adversidad. Gloria al nombre de Jesús. Conviértase en un estudiante de la palabra de Dios. All right? That's the whole point. Por eso Matete es una buena opción. Miércoles en la noche, saque tiempo, deténgase. Right? En el pasado, en la cultura de la iglesia donde yo conocí al Señor, decíamos que on Wednesday, we come Wednesdays because we charge the battery. Right? Right? Ya el domingo y ya el lunes y martes y ya para el miércoles la batería se me está gastando and I have to come to charge the battery. Yo entiendo eso y pues por mucho tiempo lo repetí, pero that's not the issue. Porque charging the battery, el enfoque está en mí. Me reúno pues porque mi presencia, right, es fuente de aliento para aquel y aquella. Right? Mi conversación, echar el brazo, el chiste del hermano Phil o del hermano Papito, la broma, el servicio desinteresado de la hermana Daisy, la disposición de servir de la hermana María. I'm just mentioning some people que han estado con nosotros por mucho tiempo y disfrutamos, sabemos, ¿sabes? You know? Todo el mundo está callado la boca, llegó Phil, se acabó la cosa. ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Predica él? No. ¿Está repartiendo dinero? No. Pero fuente de aliento, de esperanza y consuelo. And by the way, tú no puedes escuchar a Phil por Facebook. ¿Ok? No puedes experimentar. Aquí. Me trepé en el soapbox, como dicen los americanos. Right? ¿Ok? Facebook está fine, o FaceTime, whatever, yo no sé cómo es FaceTime. Hey, todas esas cosas tienen su tiempo y en su momento están bien, pero regrese. Y si usted no puede guiar porque es de noche, por favor, déjelo saber y se le va a buscar. Con gusto, no de mala gana. Hay que buscar al hermano tal, hay que buscar. No. Tengo el privilegio, la dicha de buscar a la hermana o el hermano tal. Gloria al nombre del Señor. Porque son mis hermanos y yo voy a pasar la eternidad con ellos. Gloria a Dios. La palabra de Dios es fuente de consuelo y, para caer ahí, el pueblo de Dios es fuente de consuelo. La iglesia. Dios nos creó para que nos necesitamos mutuamente. Acuérdense que la frase esa, unos a otros, está choreta. Ay, padre, se me salió el boricua aquí. Está choreto. Choreto quiere decir que está por todos lados. Unos a otros, ámense unos a otros, cuídense unos a otros.
Oren unos por otros, ámense unos a otros, corríjanse unos a otros. Algunas personas nos visitan hoy. Si usted tiene su iglesia, sea fiel en su iglesia. Gracias por visitar con nosotros esta noche. Pero si usted no tiene familia, le digo que la iglesia es su familia y usted es bienvenido a nuestra familia. Dios no nos creó para que fuéramos llaneros solitarios. Que tenga oídos para escuchar, que escuche. That's not the case. No es el diseño de Dios. Si usted en el día de hoy se siente triste, dolido, dolida, angustiado, angustiada, entienda que usted no está solo o sola. 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, subraya consolación, el que nos consuela, subraya consuela, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar, subraya consolar, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, subraya consolación, con la cual somos consolados, subraya consolados por Dios. En otras palabras, que Dios quiere utilizar el dolor, la tristeza, la aflicción de nuestra vida para dar aliento, para dar consuelo, para dar fortaleza a otros que también duelen. No mire para el lado en este momento. Alrededor suyo en este momento hay personas que necesitan de su ayuda. Alrededor suyo en este momento hay personas que necesitan del consuelo que Cristo quiere darles a ellos por medio de usted. No mire para el lado, simplemente mire para adentro. Vuelvo a leerlo. Alrededor suyo en este momento hay personas que necesitan de su ayuda y del consuelo que Cristo quiere darle a esas personas por medio de usted. La tercera cosa que es fuente de aliento es el Espíritu Santo de Dios, que de paso es la mayor fuente de consuelo. Alguien dijo que Jesucristo no necesariamente quiere darnos consuelo, porque Jesucristo mismo es nuestro consuelo. Él es nuestro consuelo. Hablamos de la consolación ahí en Lucas capítulo 2, ¿verdad? Versículo 25. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y concluimos, no tenemos tiempo para leerlo porque se nos acabó el tiempo. Esa consolación es el Señor Jesucristo. Y esa consolación, dice la Escritura, que ahora vive en nosotros. Juan, capítulo... Un segundito, por favor. Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. No lo tienen en sus notas, está en la Biblia, déjenme leerlo. Y Cristo hablando, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador. Someto a su consideración que el primer consolador fue Cristo. Otro consolador, right? Para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Y de paso es otro, pero no otro distinto, es otro de la misma clase. Eterno, divino, Dios. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Cristo vivía con ellos, pero en su momento estará en vosotros, en ustedes. Juan 15, 25. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el
Espíritu de verdad, ahí tiene la Divina Trinidad en esa porción bíblica ahí en todo momento, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en Juan 16:7 dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador, y toda especie que ese Consolador está en letra mayúscula, porque está hablando de Dios, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Gloria al nombre del Señor. Así que el Espíritu Santo quiere entrar en nuestras vidas, trae consolación a nuestras vidas, de forma tal que cuando usted y yo pasamos por crisis y tragedias en esta vida, tengamos fuerza interior, tengamos paz, tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 13, en sus notas. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo está diciendo que cuando Dios pone su Santo Espíritu en nosotros, la perspectiva de nuestras vidas cambia. Y que nuestro panorama, mire para acá todo el mundo, panorama, ¿cuál es? Nuestro panorama brillará con esperanza. Así debe ser. Apocalipsis 21:4, el último pasaje en sus notas, dice, en su momento, hablando de ese lugar precioso donde vamos a pasar la eternidad, las circunstancias van a ser distintas a estas. Dice la Escritura que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, su pueblo, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni dolor. ¡Gloria a Cristo! No habrá más dolor. No habrá más necesidad de sedantes, de morfina. No habrá más dolor. Porque las primeras cosas ya pasaron. God is good. All the time. Now, antes de cantar la doxología, escúcheme un segundito. No empiece a guardarme las cosas. Por favor, dame un segundito nada. Mi exhortación en este momento es que si usted no lo ha hecho, que le entregue toda su vida por completo al Señor Jesucristo. La razón por la cual le exhorto de esa forma tan tajante, tan fría, a que le entregue su vida por completo al Señor Jesucristo, no es necesariamente porque usted vaya a morir esta noche. Entréguele su vida por completo al Señor Jesucristo simplemente porque usted tendrá que vivir mañana. Y mañana puede ser que la cosa se complique. Sin lugar a dudas, en lo que le queda a usted de vida en este lado de la eternidad, usted va a tener que enfrentarse con tragedias, con crisis, con dolor, tristeza, traición. Y necesitará, mejor dicho, todo el consuelo que Dios, el Espíritu Santo, le pueda dar. No solamente eso, sino que tendrá que enfrentarse con la realidad en su vida del pecado. La vida suya y la vida de otras personas. Y usted va a necesitar consuelo, aliento y fortaleza. Y ese aliento, consuelo y fortaleza vienen a nosotros cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando nos lamentamos de nuestra pobreza espiritual. Cuando experimentamos el perdón y la salvación que Jesucristo ofrece. Quizás usted, al igual que algunos de nosotros, necesita en esta hora que el Señor Jesucristo sane las heridas de su corazón. Clame a Él en este momento. Pídale que haga un milagro. Pídale que lo haga.
Dígale con honestidad que usted no quiere cargar con ese dolor más. Dígale que usted quiere liberar a las personas que le causaron ese dolor. Dígale que usted quiere echar sobre él toda su ansiedad. Dígale que esas son promesas que Él ha dado y usted simplemente lo que hace es presentando las promesas que Él ha dado. Dígale que usted cree en su palabra, que dice que la certeza que tenemos es que si pedimos, presentamos algo delante de Dios que es conforme a su voluntad, Dios nos escucha. Y si Dios nos escucha, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Hable con firmeza, con humildad al mismo tiempo. Quizás que es mi esperanza en esta hora, es que cada uno de los que estamos aquí, que hemos escuchado la voz de Dios nuevamente, querramos decir, Señor Jesucristo, yo quiero que tú utilices mi dolor. Yo quiero que tú utilices mi tristeza. Yo quiero que tú utilices mis errores y mis pecados pasados para ayudar la vida de otros. Señor Jesucristo, si te parece bien, permíteme ser parte de tu ministerio. Mi esperanza humilde, al mismo tiempo urgente, porque el tiempo pasa. Es que cada uno de ustedes que estamos aquí, de nosotros, de yo haber dicho, que hemos sido salvos por la gracia de Dios, que hemos experimentado el perdón de Dios, que hemos experimentado en carne propia la obra de Dios. Eso último que dijimos sea nuestro deseo. Úsame, Señor. Usa todo esto que ha pasado en mi vida, Padre Santo, para ayudar a otras personas, para que tú seas glorificado. Ayúdame, Señor, a utilizar el resto de mi vida sirviéndote. Eso es lo que quiere decir, ayúdame a ser parte de tu ministerio, sirviéndote. God is good. All the time. All right. Padre, en el nombre de Jesús, gracias otra vez te damos porque has sido bueno, porque nos permitiste llegar hasta aquí, porque nos diste salud, Padre. Gracias por ser tan misericordioso conmigo, Padre Santo. Y pues continúa haciendo la obra tuya en la vida de nosotros. Continúa santificándonos, continúa abriendo los ojos de nuestro entendimiento, continúa trayendo a nuestra vida y a nuestra mente, Señor, todo lo que no esté bien. Gracias porque tú siempre nos recuerdas la multitud de cosas buenas que tú has estado haciendo, Padre Santo, y que pues haya en nosotros ese deseo nuevamente de dejarte a ti, Señor, que tú sanes nuestra vida, la herida que tengamos, Señor, los temores, las inseguridades. Yo te oro por mí en este momento, Señor. Sabes que en esta semana pues vienen temores, inseguridades a mi mente, Señor, y en momentos me abaten, me consumen, Señor, y yo te ruego, Señor, que me liberes de ellas. Me imagino que quizás el mismo sentir de varios de los que están aquí también, Señor. Más que nada te ruego, Señor, que lleves a los pies de Cristo a los que aquí se encuentran que aún no han llegado a los pies de Cristo, Señor. Que ya tú redimiste, pero que aún no han sido regenerados, Señor. Concédeles el regalo de esa salvación, Dios Santo, y ayúdanos, Señor, a salir de la comodidad de nuestro hogar, regresar, Señor, a lo que estábamos haciendo antes de la pandemia, del COVID, Señor, y que continuemos sirviéndote como tú te mereces, Padre Santo, y honrándote en todas las cosas, Señor. Gracias por todo lo que nos diste hoy. Gracias por el tiempo hermoso, precioso, simple, humilde, sencillo
que tuvimos de cánticos en el día de hoy, Señor. Gracias, Padre. Gracias por recordarnos que tú estás en control de todas las cosas, Señor, y que tú todo lo puedes, Padre Santo. Te amamos, Señor Jesús. En el nombre de Cristo. Amén.